antes muy bajo. Con este recorrido vamos a ir terminando esa educación científica y todos los saberes que tenemos que incorporar de las interdisciplinas. No hablamos solo de la psicología, hablamos de la antropología, de muchas hablar, en los que se trabaja un montón, hay un montón de cuestiones para extrapolar conocimientos, ¿no? La idea es, bueno, construir un espacio que sea legal y social y respetado para que las familias puedan tramitar sus conflictos, sabiendo que los conflictos, si uno sabe que un conflicto es estructural, sabemos que vamos a tener conflictos que no se solucionan o se solucionan por un momento y tienen sus ciclos y reaparecen, ¿sí? Y que las soluciones que vamos encontrando en la familia son provisorias siempre, como la vida misma, ¿no? Lo que vamos encontrando es provisorio, nos sirve por un tiempo, nos sirve mientras que se den tales condiciones, pero en eso hay que saber que hay, bien, en eso tenemos que saber que hay procesos en familia, de una familia, más las crisis familiares, los procesos de cada uno, más lo que toca vivir, eh, las contingencias de la vida, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cierta hospitalidad, tenemos que poder recibirlas tal cual son, sin querer cambiarlas, sin tener un ideal de familia, porque eso nos va a obstaculizar nuestra práctica. Tenemos que trabajar esos prejuicios para poder intervenir lo más objetivamente posible sobre ese campo que vamos a delimitar, que son los obstáculos familiares que tienen que ver con la justicia, ¿sí? Bueno, yo les había un videíto para terminar. Bueno, se los pasamos después. Ah, bien. Bueno, ¿qué les ha parecido este? No hemos abordado la escucha de los niños, no hemos abordado situaciones de violencia y, digamos, esto es, por eso yo le puse en el título una aproximación, ni siquiera es una capacitación de familia, es una aproximación a conceptos que uno, bueno, va a tener que empezar a tener como ahí en órbita para poder mediar en familia. Bueno, alguien, cuéntenme cómo les resulta, cómo van. Bien, inquietudes. Sí, sí, hay mucho. Hay una revista especializada en mediación que se llama La Trama, que tiene descargas gratuitas de texto, que es lindo porque ahí pueden encontrar todo sobre el mediador, sobre el rol de mediación familiar. Hay libros como, por ejemplo, no sé, Clínica de la Mediación, de Eilbaum, Rosenbaum y Caram. Es un libro muy importante para familia, para todos, para el mundo en general. Eh, de Marina Suárez. Me gusta mucho, si les gusta el tema de las narrativas, y para entender cómo se construye una narrativa, el tema de la teoría que va por Sarah que ya trabaja todo eso. Hay videos. Bien. Hay videos, hay una tesis de, porque Sarah tiene todos sus artículos en inglés. Hay un artículo que es una tesis que se llama Mundura o Mundúa, que ella trabaja sobre los conceptos de Saratoga y está re accesible para leer. Ahí aparece. En las dos ahora. Bien, Doble. bueno, vamos a terminar esto mismo que les estaba diciendo, nada más que Pasamos al video, Nati, sí, ahora esperen un minuto y Ves. al final. Tenemos doble pantalla. ¿Cómo es posible, cómo nos podemos ubicar o es lo que tenemos que intentar?
aceptando que la fractura de vuelo implica en lo humano dar lugar a la diferencia, al vacío, al silencio, a no tratar de rellenar todo con intervenciones, al encuentro de la capacidad de pensamiento y disponer espacios para la palabra, para la experiencia subjetiva y para la restauración de los vínculos. Eso es fundamental, es un tema a la mediación familiar. Bueno, y ahora sí podemos poner, van a escuchar un videito que hice respecto de lo que me hace pensar un poco estos años de experiencia en mediación familiar. La crisis de hoy remite a una disincronía, alteraciones temporales, que no permiten experimentar ningún tipo de duración. Todo es fugaz y efímero. La aceleración actual tiene su causa en la incapacidad de acabar y concluir. El tiempo aprieta porque nunca se acaba, nada concluye. Desaparece lo que es un tiempo apropiado, un tiempo justo, oportuno. Solo surge en el marco de una tensión temporal. No hay momentos significativos, decisivos, siempre se puede volver a empezar. Entonces no encontramos umbrales, cortes, finales ni transiciones. Es necesaria cierta lentitud para que los acontecimientos puedan condensarse o cristalizar en la historia. En la aceleración, la posición expulsada, espera de referencia. Cuando no hay corte, es posible determinar qué tiene importancia. La ausencia de pautas temporales no implica una mayor libertad, sino que se traduce en desorientación. El camino que separa un lugar de partida de la meta es un intervalo. Entonces, estar en camino adquiere gran importancia. No es un mero andar, sino una transición hacia un lugar. Vado se opone a lo instantáneo. Funciona como un retardador. Tiene la misión de ordenar y articular. Da sentido. Cuando no hay intervalos, hay juxtaposición de acontecimientos desarticulados. Esto, ¿no? La mediación es un intervalo donde vamos a parar un poco, vamos a dar tiempo, un tiempo a esa familia, un tiempo a cada uno, y eso hace que las cosas se tornen más significativas y no que sea una cosa sobre otra sin darle sentido. Bueno, gracias. Estamos ahora al otro power. Pasamos al módulo 2. El módulo Sin intervalo en este Sin momento. intervalo. Sin intervalo. Pero es tan importante esto que mencionan a ti, de estos espacios de mediación que son espacios para decidir cosas muy importantes en la vida de la gente. Son espacios para conversar. A mí me encanta siempre esa definición que dan justamente de qué es la mediación y se lo define como una conversación sobre conversaciones. ¿Por qué? Porque construimos a partir de relatos y vamos tejiendo redes a partir de relatos de la gente. El cambiar de perspectiva, sobre todo, bueno, nosotros nos encontramos en un ámbito institucional de otro tipo, donde sabemos que hay decisiones de autoridad y demás, la gente viene, lo primero que te dice es, acá le traje todos los recibos, acá tengo lo que gasté en el supermercado, acá tengo... No, 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 no hace falta, si usted quiere, muéstreselo al señor para que él conozca cuáles son los gastos en los que usted ha incurrido en relación a su hijo, a su hija, pero a mí no me tiene que mostrar nada, usted a mí no me tiene que probar nada. En esta etapa no. Y cambiar ese foco, porque ahí la gente se desacomoda, es como que de repente te dicen, pero ¿cómo? Si estamos en el ámbito del Poder Judicial, ¿no tenemos que probar? Acá no.
Entonces, hay que construir ese espacio de legitimidad del propio escenario, desmontando supuestos. Y esto cuesta un montón, porque a la vez estamos inmersos en un marco institucional, y a la vez, como dicen aquí, con tiempos de lo institucional, porque nosotros respondemos a esa dinámica. Es distinto a lo que puede hacer un mediador en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito privado, que vos sabés que desde tu estudio de mediación, desde tu práctica profesional, podés dedicar quizás el tiempo que quieras, la cantidad de reuniones y audiencias que quieras a ese escenario. En el ámbito institucional esto no es posible. Y es como es. Entonces tenemos que ir adaptando esa dinámica y moldeándola a la realidad institucional. Quizás ustedes en las municipalidades tengan estas posibilidades, están buenísimas, que para nosotros son maravillosas, de generar escenarios más cercanos también a la gente desde lo comunitario, desde ese juntarse con el vecino y no solo resolver problemas, no sé, de vecindad, de goteras que se desbarcan un montón, humedades, etcétera, sino también poder resolver temas familiares cercanos al vecino, al que está ahí, y donde ellos sientan que es el ámbito de pertenencia y no un ámbito que viene a imponer una decisión, que es lo que nos pasa a nosotros, que nos vienen a buscar una decisión. Entonces, por ahí tenemos que corrernos y explicarles que nosotros no vamos a decir por ello, y esto dentro del encuadre lo repetimos unas 400 veces, más o menos. ¿Por qué? Porque en el imaginario está esto de que Poder Judicial resuelve, ¿no es cierto? En todos los sentidos. Entonces, bueno, es todo un cambio de perspectiva. A mí me ha tocado acá una parte que probablemente vayamos bastante rápido. ¿Por qué? Porque ustedes son todos abogados, ¿no? Sí. Bien. ¿Hacen familia o han hecho familia? Sí. ¿Todos? No, acá no. Bien. Bueno. Entonces vamos a hacer, si a ustedes les parece, me permiten, ustedes me pueden decir, no, Roberta, esto es un moco, y no seguimos, no hay problema. Una leve pasadita sobre la normativa que nos rige, tanto, principalmente la normativa procesal de la provincia en materia de mediaciones familiares, y en particular nos vamos a centrar en las incumbencias que tenemos y vamos a hacer un leve recorrido por responsabilidad parental. ¿Sí? Yo he traído también algunos ejemplos de cuestiones que pueden ser importantes, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, cuestiones que pueden ser importantes de tener en cuenta a la hora de los acuerdos, de la redacción de los acuerdos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no acaba en la mediación. Después se remiten los acuerdos para homologación a los juzgados. Y obviamente en esto tenemos normas legales que no podemos soslayar, pero a la vez también tenemos formas de operar de las distintas gestiones judiciales. Entonces, en esto hemos aunado algunos criterios de cuestiones que los jueces nos han pedido encarecidamente, que se preste atención a determinadas cosas, que no pueden soslayarse o que miremos y tengamos más recaudo en otras. ¿Sí? Vamos a tratar de ir haciendo un leve recorrido. Bueno, primero que nada, algo que ustedes ya saben. La tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia no es solo acceso por la vía judicial a través del litigio. El acceso a la justicia implica una justicia cercana, implica resolver conflictos, gestionar conflictos de modo pacífico. La forma puede ser judicial o no. Entonces, somos parte de esta tutela judicial efectiva. Y como operadores comunitarios que trabajen en sus respectivos municipios, son el primer acceso a la justicia. Los mediadores tenemos esa noble misión realmente de acompañar en el primer paso. El primer paso que el ciudadano, el usuario del servicio de justicia, hace. Y siempre voy al revés. Para eso, pensar en acceso a la justicia implica pensar en que a partir de 2015, del 1 de agosto de 2015, da 10 años, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. Yo les sigo diciendo nuevo, ya de nuevo no tiene nada, ya tiene 10 años, pero que cambió la impronta en cuanto a que puso en escena, con un protagonismo absoluto, los principios del derecho.
No porque no existieran antes, Vélez fue un genio, fue un precursor en este sentido. Pero el Código Nuevo lo que vino fue a cristalizar en una norma unificada, civil y comercial, pautas que ya habían sido consensuadas por la jurisprudencia, avances que se habían dado a través de sucesivos retoques legislativos, pero en una dinámica que sobre todo impactó muchísimo en el ámbito del derecho de las familias. Y las tres claves del derecho privado constitucionalizado, de la constitucionalización de los principios, empezamos a regirnos ya básicamente por principios para la resolución de los casos, son la autonomía, la igualdad y la solidaridad. Los grandes ejes que sobre todo en el derecho de las familias es donde más impactan. Autonomía que se priorizó para que la gente pudiera elegir esto que hablábamos en la primera parte con Nati, para que la gente pueda contarnos su historia y que no tengamos un estereotipo de familia que así debe ser. No, tenemos un Estado absolutamente democrático y plural donde las posibilidades de formación de familias son infinitas. Y cada una tiene su dinámica. Esto implica esa autonomía que respetamos, ese libre albedrío que permitimos que se ponga en escena, implica sí o sí la aparición de un Estado que tiene que mantenerse abstinente. ¿Abstinente siempre? No. Va a intervenir, pero ¿cuándo? Cuando hay un riesgo, cuando hay una situación de violencia, cuando hay un maltrato, cuando hay un abuso, cuando son personas vulnerables que necesitan una protección especial. Pero en principio, la familia tiene ese espacio de ser libre de las injerencias arbitrarias. Libre de las injerencias arbitrarias del Estado. Yo siempre le digo a la gente, una vez que el Estado entró, no sale más. Y esto lo sabemos, o sea, sobre todo los organismos administrativos y demás. Entonces, tengamos cuidado si realmente queremos hacer entrar al juez en nuestra vida, ¿hasta dónde? ¿No es cierto? Hoy tenemos un derecho que es muy protectorio en esto de la autonomía familiar. La igualdad, el hecho de que esta igualdad no importe oprimir, o que sea una igualdad ficcional, sino que importa una protección también a través de la solidaridad de los lazos familiares y sobre todo de las personas vulnerables. Es un derecho privado constitucionalizado en perspectiva o en clave de derechos humanos. Y trabajamos con personas vulnerables y colectivos vulnerables. Y esto no lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque somos funcionarios judiciales. Ustedes también son funcionarios públicos. Y no podemos obviar en nuestro trabajo que tenemos que obrar desde perspectivas que nos marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos marca nuestra Corte Suprema. Perspectiva de género y de vulnerabilidad. Y esto es algo que está presente. Yo cuando me siento con la gente, a veces peco de sincera, pero les digo, en esta mesa de mediación, yo estoy tratando de acompañarlos en este diálogo. Soy neutral, sabemos que es uno de los principios de la mediación, ¿no es cierto? Pero ojo, mi neutralidad tiene un punto. La vulnerabilidad de las personas, la necesaria perspectiva de género y de vulnerabilidad que es inherente al trabajo que hago. Y cuando yo los miro a ustedes, los miro a través de ese niño o de esa niña. Y tengo que tener en cuenta el interés superior del niño. Por más que no decida, porque mi función no es decisoria, pero sí a la hora de la orientación. Porque los mediadores también orientamos. Y dentro de las incumbencias que nos ha dado la ley procesal de familia, la orientación. Porque tampoco hacemos propiamente mediación, como decía Nati. Y esto también nos faculta la ley procesal de familia que tenemos. El marco jurídico, es muy rapidito para esto, para no detener. Hay normas referentes a la autonomía, a los métodos autocompositivos y a la autocomposición en sede familiar y en otras sedes a lo largo de todas las normas que se han dictado en los últimos años. Si miramos el Código Civil y Comercial, ahí les puse 2 articulitos mínimos. Hay a lo largo y a lo ancho de todo el código, propiciando que se resuelvan las cuestiones a través de métodos autocompositivos, evitando el litigio. Código Procesal Civil, Comercial y Tributario,
La 9001, sin lugar a dudas, audiencia inicial, audiencia de conciliación, para todo, audiencia final. Por todos los tramos, el juez debe propender a la resolución pacífica de los conflictos. Lo dice todo. Lo mismo pasa en el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. Lógicamente, el ámbito por excelencia donde los métodos autocompositivos tienen que calar hondo. Y el ámbito por excelencia donde tenemos que evitar llegar a la sentencia. Salvo cuando nos queda otra. ¿No es cierto? O cuando hay cuestiones de orden público. Acordada de la Suprema Corte, nosotros desde el año 98 se funda el Cuerpo de Mediadores. Teníamos la ley anterior a nuestro Código Procesal y Civil de Familia y Violencia Familiar, la 6354, fue el antecedente que otorgó competencia a lo que en ese entonces se llamaba asesor de familia, que nunca se puso en vigor como tal, no existió esa figura. En su lugar se creó el Cuerpo de Mediadores. Y desde el año 98 el Cuerpo de Mediadores viene funcionando. Y fuimos el primero en el país en resolver conflictos familiares. Había leyes de mediación, que son los antecedentes, y las complementarias que tenemos, por ejemplo, la 24573 del año 95 y la 26589, que son leyes nacionales que rigen la mediación. Acá no tenemos ley de mediación provincial, pero sí tenemos en el ámbito de familia, Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, que hoy nos rige desde la perspectiva de una mediación previa obligatoria. Y que es la 6354, que fue derogada parcialmente por la 9120, trataba de una forma distinta, de etapa previa también de mediación, pero con la figura del asesor de familia, que no existe como tal. ¿Cómo estamos organizados? Para que ustedes sepan, cuando llamen al cuerpo de mediadores lo necesitan. Un referente de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Coordinación General del Foro de Familia, es la autoridad máxima, en este caso la doctora Demi. Después tenemos la Coordinación General, a cargo del doctor Personal. Y después tenemos las distintas áreas: el área de familia, el área penal, el área de mediación a distancia, el área de mediación civil y el área laboral, ¿cierto? Donde se hacen conciliaciones laborales. El grueso ¿dónde está? Familia. Ahí está todo prácticamente. La mayoría hacemos mediación familiar. O sea, es muy poquito, esto me lo puede corroborar el jefe. Sí, pensemos también que es por los papeles. Justamente el grueso es familia porque es la etapa previa a la judicial, entonces obviamente no se puede iniciar una demanda si no se pasa por ahí. Hago un paréntesis, también están pero para que no se confundan, las oficinas de conciliación civil y laboral, pero no dependen del Poder Judicial, dependen del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces son etapas prejudiciales también, pero no dependen de nosotros. Si nosotros hacemos mediaciones judiciales civiles y mediaciones judiciales, conciliaciones judiciales laborales, pero ya implican que hay un proceso en curso, que ahí sí forman para los que derivan al cuerpo de mediadores, ya son ya durante un proceso, pero no prejudicial. Obviamente, familia ser prejudicial es el 85% del cuerpo de mediadores está abocado a familia. Gracias. Así es, efectivamente, el grueso está ahí. Bien. ¿Qué hacemos en mediación familiar? Bueno, primero que nada, la norma que tenemos, norma procesal, obviamente nos rigen las normas constitucionales, las normas convencionales, todo lo que hemos hablado, que tenemos en el Código Civil y Comercial nuevo, pero la ley procesal de familia de la provincia fue la que se dictó en el año 2018 y que sufrió una modificación muy recientemente en febrero de este año, que a nosotros nos abarca. Justamente al cuerpo de mediadores nos toca la reforma. Es la 2609. ¿Cómo está organizado? Tenemos un capítulo. Tenemos primero, dentro del libro 1, título quinto, un título quinto dedicado a la mediación previa, que organiza de los artículos 23 a 25 todo lo referente a nuestra competencia, lo que hacemos y demás. Esto sufrió una modificación, era 23, 24, 25, ahora tenemos 23 bis, 23 ter y 23 cuatro, ¿sí? Que son los artículos que ha reorganizado en cierta forma esta reforma con algunas pequeñas diferencias, pero son refiere específicamente a los mediadores y refiere etapas de mediación previa como etapa prejudicial obligatoria.
es como obligatoria. Si esto es voluntario, obligatorio es pasar. Decir, señores, acá estoy, no quiero hacer mediación, sigo por la vía judicial, ¿no es cierto? Lo obligatorio es pasar, pero no hacer la mediación propiamente dicha si la gente no quiere. Se respeta la autonomía de la voluntad de la gente. ¿Cómo está organizado? Bueno, dentro de los organismos auxiliares de la justicia de familia y violencia familiar, tenemos el cuerpo de mediadores. Es un organismo auxiliar y así lo dice la 91. ¿Cuáles son las reglas básicas? El cuerpo de mediadores dice, cumplirá sus funciones bajo la tendencia jerárquica funcional de la Suprema Corte, ya lo vimos recién, estará integrado por un coordinador provincial y mediadores, quienes cumplirán funciones en todo el territorio de la provincia. La mediación se regirá por las reglas establecidas 23 bis, 23 ter y 23 cuartas, debiendo comparecerse en forma personal ante el mediador de familia. Fíjense que el deberá, y nos resuena, el deberá tiene que ver con pasar con esta etapa. Pasamos. Después vemos si la gente se quiere quedar o no. ¿No es cierto? Pero pasamos antes de iniciar un juicio. Es previa. ¿Previa en qué casos? ¿En todos? ¿Absolutamente en todos? No. Previa a la interposición de determinadas acciones. Y están enumeradas las derivadas de las uniones convivenciales durante la convivencia y en razón de su cese. La segunda es las derivadas de parentesco, las derivadas de la responsabilidad parental, salvo la autorización para salir de la provincia del país. Reforma que hizo la 9609, justamente porque se habían suscitado algunos inconvenientes ahí. Ya les voy a explicar por qué. Las derivadas de la tutela y las resarcitorias derivadas de las relaciones de filiación. ¿Sí? Básicamente, las que están como etapa de mediación previa son aquellas donde, lógicamente, no cabe el qué, el orden público. Donde tenemos orden público no nos podemos meter. Por ejemplo, podemos meter, es derivada de la responsabilidad parental, pero ¿nos podemos meter en una afiliación? No, de ninguna manera, porque justamente hay orden público por medio. ¿Nos podemos meter en el nombre de las personas? No, hay orden público. Bien, nos podríamos meter, ¿cómo? ¿Determinación de la capacidad o restricción de la capacidad? No. ¿Podemos tener personas con discapacidad en las audiencias de mediación? Sí, muchas. Tienen que ejercer sus derechos. Y la gente que tiene una restricción de la capacidad, o por sentencia judicial, la sentencia tiene que decir hasta qué punto la limita. Tú eras un caso divino de una persona que vino con su abogado, vinieron las dos, la señora venía a reclamar alimentos al papá de su hija, una hija mayor de edad. Llegan a la audiencia, se la miran, miró yo mi ficha, perdón, ¿y Lili? No sé cómo se llamaba la chica. ¿Y Lili? No, Lili, me dice la mamá divina, la mamá me dice, tiene una discapacidad, dice, no. Y le digo, ¿qué tipo de discapacidad tiene Lili? No, tiene una discapacidad leve, retraso mental, pero bien, es bastante autónoma. Y Lili no está acá. Entonces me mira, se puso verde. ¿Por qué no? Porque nosotros hacemos la demanda y reclamamos los alimentos. Ah, bueno, está bien, le digo, pero yo necesitaría para el ejercicio de los derechos de Lili, todo teniendo en cuenta que tiene derechos constitucionales, estaría bueno que Lili venga, si ella quisiera participar, ¿qué opinan? Pero si les parece, vamos avanzando, vamos charlando sobre algo. Estamos un cuarteto en medio para que vengan. O no le gustó ni le hizo ninguna gracia. Porque dice, yo ya he metido con acciones judiciales, al juzgado, no sé dónde se le digo, ya, avanzamos. Bueno, en conclusión, estábamos más o menos de acuerdo en la cuota, que se no. Al papá le costaba mucho hablar con la mamá, no había forma. En las privadas, cuando hablo con el papá, me dice, papá, yo la amo a Lili. Tengo la mejor, la amo a mi hija, pero no quiere ir a verme, no quiere ir a mi casa. Y no sé por qué. Se lo hablo con la mamá. Y en privado me dice la mamá, y no quiere ir por la esposa del papá. Le digo que ha habido alguna situación y no se lleva muy bien, se siente cómoda la nena. Una chica de 26 años, o por ahí, no me acuerdo. Entonces le digo, bueno,
déjame que yo charle con Lili. ¿La puedes traer la semana que viene? ¿Sí? Bien. No, chicos. Lo que fue esa mujer, un amor, una cosa que era una maravilla. Se abrazó con su papá y le pudo decir a su papá qué era lo que le jorobaba de la relación de la pareja. ¿Cómo será el papá que lloraba y le decía, esto no va a pasar nunca más, quédate tranquila que yo esto lo resuelvo? Yo no sabía. Sí, ¿cómo era necesario en ese caso devolverle la voz al verdadero interesado? El tema de los alimentos fue lo de menos, lo resolvimos, sí, se arregló una cosa, pero fue lo de menos. Y la abogada también se fue muy satisfecha. ¿Por qué? Porque se había resuelto el tema, se había escuchado a Lili. Algo que ella pensó que no era necesario en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos atados a un montón de reglas. A un montón de reglas que traemos de antaño y que no se condicen con los derechos de las personas. ¿Sí? He tenido casos también que no se Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las derivadas de las uniones convivenciales y su cese. Derivadas de las uniones convivenciales y la verdad, sí. Disputan con nosotros. En mi caso llegar a un acuerdo de asociado, cuando dije no, me refiero, si en la parte que planteas, la parte de cuidado, la parte de la expresión interna. Pero ¿cómo llegas a un convenio con una persona discapacitada? Agarré y lo primero que le dije cuando yo me senté con ellos fue, perdón, ¿tienen la sentencia de restricción? Entonces me dicen, no, pero no la buscamos. La bajó la jueza, la abogada la bajó de internet, me la pasa. Sí, no se podía, eso no podía administrar sus bienes, no podía. Eran tres cosas. Pero Lili podía ejercer sus derechos personalísimos y sus derechos personales en general, salvo esos que estaban restringidos, que eran muy poquitos. Eso es lo bueno de las sentencias actuales, que tienen que decir hasta dónde esa persona. También puede ser que no tengamos sentencia de restricción de la capacidad y que nos demos cuenta que es una persona que en ese acto en particular no puede tomar una decisión. A nosotros no me dieron. Sí, porque podemos detectar en ese momento que esa persona ni con apoyo, porque apoyo puede traer cualquiera, ¿no es cierto? Independientemente de que se haya sido designado judicialmente o no. Pero que nos demos cuenta de que efectivamente para ese acto no puede. En este caso, no había ningún problema. Ella podía transmitir, comunicarse sin ningún problema. Y pudo ejercer sus derechos. Lógicamente, si se judicializaba, también le iban a tomar. Obviamente que la parte económica, monetaria, la resolvieron los padres. Lógicamente. Pero ella participó, fue parte. Y pudo decir también, quiero, no sé, de ese dinero, me gustaría, no sé, que me compren ropa. ¿Qué sé yo? Podía pasar. No pasó esto en particular, pero podía pasar. Que ella hiciera alguna petición en particular y se tuviera en cuenta en la mesa de mediación. Las derivadas de la unidad convivencial durante la convivencia en la razón de su cese. A ver, derivadas de las uniones convivenciales. Durante la convivencia no cae ninguno, chicos. No conozco uno que ha venido. Porque en la convivencia nos llevamos bien, ¿no es cierto? En principio. Y si nos llevamos mal, ya vamos al cese. Así que normalmente a mediación difícilmente venga alguien para plantear un deber de asistencia, podría venir por el deber de asistencia, durante la convivencia o la atribución de la vivienda durante la convivencia. Raro. Sí, en razón del cese. En razón del cese podría venir para arreglar, por ejemplo, la atribución de la vivienda, para arreglar, por ejemplo, una compensación económica. Son casos que podemos tener, arreglar división de bienes, temazo, porque ahí, si no tenemos a los abogados, ¿quién inscribe después los bienes? ¿Qué hacemos si no tenemos asistencia jurídica? Ese es un temazo. Porque la gente se piensa que es, me ha pasado, a ver, ¿qué es lo que tienen? Un terreno, ¿ah? ¿Dónde está? Terrenos fiscales. Sí, sigan con esa cosa. O sea, explicarle que no podemos hacer eso. Y bueno, para eso es muy importante la asistencia jurídica. Entonces, no sé si este criterio, pero bueno, yo lo cito en ese caso con abogado. Porque es complejo a la hora, sobre todo, de que te traigan la documentación, la escritura, el análisis, los títulos, bueno, es todo un tema que si no va a quedar en la nada, salvo que estemos hablando de bienes
a ver, de uso cotidiano, muebles de uso cotidiano, ahí sí, no pasa nada. Pero también tienen que tener el informe de dominio, todo, a veces no tienen nada. A veces son muebles, herramientas de trabajo, cosas que se dividen una heladera y una cocina o un lavarropas. Bueno, que también es importante ayudarlos, pero es eso que no necesita No, ahí tanta no hay problema. documentación. Ahí no hay problema, pero sí que tienen que tener en cuenta que todas las cuestiones que tienen que ver con bienes, cuando hay bienes de cuantía y demás, vista TN y tasa de justicia. Entonces, también, cosa a considerar, porque la gente, como el servicio es gratuito, sí, la mediación es gratuita, pero no todo lo que tiene que ver con imposición del Estado en lo que tiene que ver con bienes. De eso, de todas formas, lo van modificando todos los años. Sí. En la homologación. No, la homologación, pero lo que pasa es que lo vamos a estar desde el mercado. No, pero al menos que la gente sepa que después se pueden encontrar con un problema a la hora de la homologación, cuando uno remite determinadas cosas, y que pueden llegarle a dar vista técnica. Cuando tienen sus abogados, está, se informan los abogados, pero el problema es la gente que viene sin nada, ¿no es cierto? Entonces esto tenerlo en cuenta, porque son acuerdos que pasan a homologación. Bien, derivados del parentesco. Las derivadas del parentesco también, lo que mayormente va a llegar, alimentos, con parientes y regímenes de comunicación. Tener en cuenta siempre acompañar la documentación que acredite los vínculos, ¿sí? Porque uno a los juzgados tiene que mandar el convenio con los DNI de las personas que se hicieron presentes, las partidas de nacimiento actualizadas y el vínculo. Puede ser una persona que sea un referente afectivo, ojo. Sí. Si es una unión convivencial, ¿es solamente la del registro o es de llevarlo al juzgado para que sea más una formalidad un poco más? A ver, voy a ver si es convivencial, a mí no me importa si está inscrito o no. No me importa, porque la inscripción es a los efectos de la prueba. Y la inscripción me sirve nada más judicialmente para el tema de la protección de la vivienda. Que a mí no me incumbe, porque en esa vía pueden hacer los acuerdos que quieran. Como estamos en vía de autonomía de la voluntad, o sea, a mí que esté inscrito o no, no me importa. Y eso al juzgado en principio tampoco tiene por qué importarle si no hay un litigio. Sí, lo que nos importa es ni siquiera partida de matrimonio, o sea, cuando vienen casados, salvo que estemos haciendo un acuerdo post-divorcio, ¿no es cierto?, de liquidación. Pero si no, no hace falta. Sí, lo que necesitamos es acreditar los vínculos, por ejemplo, si es la abuelita, bueno, todas las partidas a la mamá, que acredite el vínculo. Una delegación de responsabilidad parental, y sí, tenemos que acreditar los vínculos, o lo exige la ley. Ahora, en un régimen de comunicación, ¿necesariamente tenemos que acreditar vínculos? Depende. Porque si es la madrina, si es una, no sé, una amiga, una vecina que quiere tener vínculo, el Código Civil Comercial lo permite. Entonces, lo importante es que sea un referente afectivo, que sea alguien de importancia para esa criatura. Entonces, bueno, en ese caso veremos si esa persona ha tenido importancia en la vida, se va a saber durante la audiencia, ¿no es cierto? Va a saltar durante la audiencia, el mismo chico nos va a decir, sí, la verdad que es la tía, a la que le digo la tía, pero es una amiga del corazón de mi mamá, por ejemplo. Bien, derivado de la responsabilidad parental. Esto es el resumen. Esto es lo que viene todos los días. Se sacó el tema de la autorización para salir del país. ¿Por qué? Porque hay un artículo específico en el Código Procesal de Familia, que es el 138. El 138 habla de autorización para salir del país como un proceso especial, donde el juez de familia puede, si quiere, una vez que le llega la petición, derivar a mediación. Pero eso es judicial. Normalmente la gente que tiene problemas de autorización para salir del país, primero que si lo hacen en un acuerdo de mediación, igual tienen que salir después los oficios y todas migraciones y demás, y los juzgados están atiborrados. Ellos van sin abogados, la mayoría. Entonces, era realmente generar más demora que lo que demanda el proceso mismo de autorización judicial, que normalmente el proceso de autorización judicial para salir del país es cuando no hay forma de ponerse de acuerdo. Porque si no, la gente lo resuelve privadamente y viene a legalizaciones y no se acaba. Se acaba el tema, se va al escribano. Sí,
se sacó eso para aclarar que puede funcionar en etapa judicial, pero no en etapa prejudicial, sino era demorar a la gente. ¿Sí? Bien, las derivadas de la orden de la tutela. ¿Qué nos llega acá? Lo mismo que nos llega de la responsabilidad parental, alimentos, comunicación, esas mismas cosas, pero a veces nos llegan delegaciones de responsabilidad parental. Como hoy pueden ir por acuerdo por el 643, nos llegan esos casos. No sé si esos casos les llegarán a ustedes o no, pero en esos casos nos ceñimos mucho a la norma. ¿Por qué? Porque la delegación de la responsabilidad parental opera, al menos hasta hoy, que no se ha reformado el artículo, en supuestos muy específicos. Por ahí viene gente que dice, bueno, pero es que yo soy el referente, me ha pasado que me los derivan de ley. Pero ¿es el referente afectivo o es el referente comunitario y se va a hacer cargo del niño? Macanudo, y se dice. ¿Por qué? Porque la norma no me habilita. La inconstitucionalidad la declaro yo. Entonces, yo tengo que ver que sea pariente y seguirme a acreditar el vínculo para enviárselo a nuestra homologación. ¿Sí? Las resarcitorias derivadas de las relaciones de filiación llegan muy pocas, al menos a mí, no sé a vos, Nati. Yo he tenido dos, creo. Daño y perjuicio por falta de reconocimiento. ¿Es el único caso que puede llegar? No, pueden llegar más. Puede llegar, por ejemplo, un papá que se le ocultó durante toda su vida que no era el padre. Hubo una impugnación y después pide los daños y perjuicios. Puede pasar. Pero bueno, son casos muy excepcionales. Un niño que le reclama a su madre que le ocultó los orígenes durante toda la vida y que va a mayor edad, solicita los daños y perjuicios. Puede pasar. No me han llegado esos, me han llegado los tradicionales de falta de reconocimiento. Tengo ahí uno como para mostrarles el modelo de acuerdo, como para tener, a ver, es que ustedes lo saben hacer eso, es simplemente para decirles los datos para que no les observen, que los juzgados toman en cuenta que estén en la nada más. Mediación voluntaria, ¿cuándo podemos someter a mediación? En cualquier etapa del proceso o en forma previa también las partes podrán someter a mediación todas las acciones personales o patrimoniales derivadas de las relaciones familiares previstas en esta ley, siempre que no sean indisponibles. O sea que deja abierta la posibilidad de la etapa previa obligatoria, que ese es el grueso, o una etapa posterior, que se podría dar durante el proceso, que las partes le dan, pues, señor juez, por favor, remita mediación, que estamos en negociaciones y la verdad que estaría bueno tratarlo en el ámbito del cuerpo de mediadores. O podría ser que el juez llamara a las partes y les dijera qué les parece si esto lo remitimos durante un proceso. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Por ejemplo, no sé, que hubiera una liquidación de una comunidad de ganancias. Y bueno, quisieran hacerlo dentro del ámbito del cuerpo de mediadores. Pero bueno, son casos más excepcionales. Normalmente el chorro que llega es de derivadas de la responsabilidad parental. ¿Sí? La gratuidad de las actuaciones, obviamente son gratuitas, están exentas de toda carga fiscal o pago de aportes, y sin perjuicio que las partes puedan acudir a mediación brindada por instituciones u organismos especializados, y acá entran ustedes, que esta es una de las reformas de la 6909, que vino justamente, perdón, 9609, siempre hago lío de números, que vino justamente a agregar la posibilidad de que haya mediadores de otros organismos autorizados por la Corte para operar la mediación en etapa previa, que está en consonancia con el artículo 22, que lo prevé expresamente. El tema del patrocinio letrado. Algo que me preguntaron recién, colegas atrás, y que me pareció buenísimo para aclararlo. Así que perdonen que lo repita. Me preguntaron recién, ¿cómo hacemos? Porque el ¿qué dice ahí? Las partes podrán acudir con patrocinio letrado. No es obligatorio. ¿Qué pasa? Me dicen los colegas, si viene un abogado y el otro no. Si viene una parte con un abogado y el otro no. Bien, esa es una respuesta, tal cual. Primero que nada, saber que estamos en el marco de una etapa previa. Etapa previa que a su vez es informal, porque si bien estamos en el Código Procesal, no tenemos las reglas del Código Procesal, porque todavía no estamos en etapa judicial. Algo me pasó muy bonito con un colega. Vino un día con él patrocinado. Tenían audiencias ahora conmigo. Don Juan Pérez, vamos,
abogado, a mí no me han notificado. Lo miro. Le digo, doctor, ¿él es su patrocinado? Sí. Yo me comuniqué por teléfono con el señor para avisarle, sí, sí, señor. A mí no me han notificado con 48 horas. Me avisó ayer. ¿Usted está aquí, doctor? Sí, se cumplieron los efectos de la notificación. A ver. Queremos arreglar. Seamos flexibles. Entonces, bueno, sí, solamente no hubo problema, salimos con acuerdo y todo. Pero bueno, ese tipo de cosas ténganlas presentes porque pueden ocurrir. Con el tema de que vengan o no vengan, nos pasa mucho, muy a menudo, que a veces uno viene con el patrocinio y el otro no. Yo los hago pasar. Pasan todos. Entonces les digo, porque ahí ya me empiezan a mirar así como diciendo acá se haga. Le digo, les voy a presentar, de qué se trata esto, les pongo todo, todo. Y después les explico, a ver qué hacemos. ¿Sí? Los abogados de 10 generalmente ya saben cómo es la dinámica, no hay problema. Entonces, le explico a las dos partes que es voluntario para ambos estar con patrocinio. Si ambos quieren tener su patrocinante, podemos fijar un cuarto intermedio. Puede ser que alguno diga, no, no quiero, no me interesa, no venía a arreglar conmigo, no importa. Bueno, ¿quieren que esté presente o no el doctor? Entonces, por ahí te dicen, a mí me da igual. Y por ahí el otro te dice, yo sin mi abogado no. Bueno, veamos si podemos conciliar eso primero, como el primer acuerdo, de que esté o no presente. Puede que se acabe la mediación ahí, porque uno diga, yo no voy a seguir con abogado, y el otro que diga, yo sin mi abogado no quiero, puede pasar. O puede pasar que digamos, no, a ver, usted puede salir a hacerle las preguntas que quiera a su abogado, lo espera afuera, o usted llamarle por teléfono al suyo bien cuando quiera. Y trabajamos con las partes. Esa es una opción. La otra opción puede ser, no, no tengo problema que esté el abogado. Perfecto. No tiene problema de que esté el abogado de la otra parte. Hablemos de horarios. Antes de arrancar. Perdón, ¿cuál es la regulación judicial? Porque ¿quién asume esos horarios? La gente. La gente. Sí, hay. Si la gente me dice, por ahí el abogado me dice, si no se preocupe, yo voy con horarios con mi parte se encargó de mis horarios. Si me dice eso, yo me quedo tranquila. Yo le digo, bueno, pero doctor, lo voy a consignar en el acuerdo, que su parte se hace cargo de sus honorarios. Si el abogado me dice, no, yo voy a regulación judicial, por lo que sea, si vamos por ahí dentro, ahí les leo los artículos del Código Procesal Civil y del Código Procesal de Familia, que ha sido reformado hoy, por suerte, esto, en lo que tiene que ver con los honorarios, y no necesariamente se imponen al alimentante. Pues puede valorar en determinados casos la situación para ver si, pero le tengo que avisar que en una vez se lo imponen. Entonces le tengo que avisar. Y ahí me dice, no, no la hago si está presente el abogado. Entonces le pedimos ahí al abogado que me entregue afuera. Son las mil posibilidades que se pueden dar. Pero yo no puedo prohibirle al colega que labure. O sea, es una realidad. Porque es su trabajo. Exacto. Entonces, pero sí, al menos que sean claros y que haya un consentimiento informado. Yo lo que tengo que aclarar es que a usted le pueden imponer honorarios. O le pueden. Sepa que puede tener pago. Entonces, consentimiento informado. Si después usted dice que sí, entonces todo en el acuerdo. No pasa nada. Se van a acuerdo de horarios, todo ahí mismo. Esto es la modalidad de cada uno. A mí me sirve esa. Y hasta ahora he andado bien con eso. Bueno, la gratuidad, ya vimos que Está bueno esto, Roby, que decís, porque también es como que es muy confrontativo dejar al abogado afuera, digamos, me parece como... Claro, y aparte primero hacemos una reunión entre todos, hacemos un encuadre, echamos lo mismo, y eso también genera como otra cuestión. Porque si no, los abogados se suelen, obviamente, enojar con nosotros, como que somos nosotros los que no los dejamos entrar a la audiencia. Y otra cuestión que suele pasar es que a veces caen dos abogados por persona. Entonces, si hay dos abogados por persona y el otro está sin abogado,
realmente es como muy dispar, digamos, como uno tiene que entrar, pero tampoco vamos de este lado tener 6 personas y de este lado un ser que se va a sentir obviamente en dificultades de relación de poder, ¿no? A eso. Totalmente. Y que sepas, yo siempre le hago saber eso fundamental a la persona que está sin patrocinio y que aceptó la presencia del abogado, que sepa que le puede llamar a su abogado cuando quiera, o que puede pasar a acuerdo intermedio, para terminar de cerrar las ideas. Que tenga esa libertad de decir, a ver, estoy acá, pero no estoy obligado a nada, hasta que yo no tenga mi asesoramiento si lo quiero. Puedo decir, no lo quiero. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bueno, esto fue modificado, no me voy a meter acá porque es para largo el tema de las derivaciones que nos podían hacer en cuestiones de violencia, esto se sacó, se suprimió del código. Así que no me voy a meter porque no nos da el tiempo hoy para eso. Vamos con las funciones del mediador. Fíjense, el mediador deberá, dice, orientar a las partes y procurar el acuerdo. Algo que podemos discutir la redacción de esto, porque el procurar el acuerdo, sí, por supuesto que anhelamos, pero no en todos los casos es el único objetivo, era lo que hablamos con Nati, cuando miramos desde una perspectiva hegeliana, tenemos otra dinámica, o desde la perspectiva de Saracov, es otra la mirada, pero bueno, entendemos a lo que apunta el legislador, apunta a que gestionemos en aras de que se solucione, que se gestione y no pase a vía judicial, ¿no es cierto? El orientar a las partes, tenemos que tener cuidado con la palabra orientar. ¿Qué es orientar, no es cierto? Es asesoramiento. ¿Qué es orientar? Esto es algo que nos cuestionamos habitualmente hasta dónde podemos llegar para no romper este equilibrio tan delicado que implica la neutralidad del mediador, ¿no es cierto? Yo lo que trato, al menos en mi experiencia, es si hago intervenciones que tienen que ver con bajar línea jurídica, la hago siempre en conjuntas, en audiencias conjuntas. Están los dos presentes, a los dos les digo lo mismo. Entonces no hay asesoramiento, ¿no? Y tratar siempre de que ellos sientan también la libertad de recurrir al patrocinio específico y leer, recurrir a criterios objetivos, leerles el código o los artículos o aquello que genera alguna duda, para tratar de no correrme tanto del lugar, ¿no es cierto? Pero la orientación está como una de las pautas. Teniendo en cuenta el interés superior del niño, de las personas con discapacidad, capacidad restringida e incapaces. Efectivamente, acá nos marca la línea de los tratados internacionales del 75 y 22, que las tenemos que tener en cuenta. Sí, la perspectiva de género, de vulnerabilidad está presente acá, la perspectiva de vulnerabilidad con los niños, con las personas ancianas, etc. En el ejercicio de sus funciones que podrá convocar a las partes, por supuesto, y a toda persona vinculada con el conflicto de que se trate. A veces necesitamos los ausentes, ¿no es cierto? A veces necesitamos traer a esa, no sé, a esa abuela que es la que está mayor tiempo presente en la asistencia cotidiana de los chicos, a esa tía que es la que hace la gama con el cuidado permanentemente, y podemos traerlos, ¿no es cierto? Fijar audiencias, lógicamente, es nuestra expertise. Solicitar informes, eso no lo hacemos tanto, pero por un tema de cúmulo, porque a veces las demoras pueden ser excesivas, pero bueno, si estamos con libertad y con tiempo para trabajar, uno podría llegar a solicitar un informe, por ejemplo, al EFE, pidiéndole, che, ¿hay alguna intervención acá? ¿Qué pasó? ¿O esto se judicializó? Sí pedimos informes permanentemente a los juzgados, pero lo hacemos en boche. O sea, vamos al juzgado, yo que estoy, por ejemplo, en el juzgado de Tupungato en muchos días, es ir, chicos, me dicen si hay alguna causa de violencia de esto, y salta. Entonces, vamos viendo. ¿Sí? Eso sí uno lo hace. Requerir la colaboración del CAI, y en su caso la intervención de instituciones o personas especializadas, eso sería maravilloso, pero también sabemos de la saturación que tienen nuestros colegas del CAI. Entonces, bueno, también si fuera algo muy necesario, pero podría ser a veces, sí me ha pasado, y esto sí, cuando
hace unos años atrás, me tocó, antes de la reforma del código, una chiquita menor de edad, tenía 16 años, y me pidió una mediación para poder ver a su hijita, que tenía la tutela de los papás, porque era época de tutelas, ¿se acuerdan? Antes de la reforma, y no podía ver a su hijita, porque tenía mala relación con los papás. Obviamente, salté como loca, le llamé a la asesora y le dije, ¿me la representás en la audiencia? Sí, vamos. Y se vino la asesora, hicimos la audiencia con la asesora presente. ¿Se pudo? Sí, se pudo. Se dio un acuerdo, todo perfecto, y pudo ver a su bebé. En caso de cumplimiento de por el referido, se está con la familia, el herencia familiar que ponga o el trámite, horario actuado, método básico. Recibió la petición, evaluará si se dan las condiciones para iniciar el trámite. Si el caso fuera mediable, convoca audiencia que debe realizarse dentro de los 10 días siguientes. Los plazos son ordenatorios, lamentablemente. El cúmulo a veces nos imposibilita un poco esto, pero es la aspiración y tratamos de ir lo más rápido posible cuando nos llegan los casos, ¿no es cierto? Caso contrario, otorgará un certificado causa no mediable. A ver, esto del certificado causa no mediable puede ser un certificado de no aceptación, puede ser un certificado, no sé, realmente son un no mediable en esta premediación que hacemos, o de no aceptación, o que forma el derivado y directamente no hacía falta una etapa previa, ¿no es cierto? Todo eso en el programa de mediadores hoy se está haciendo un filtro muy grande por mesa de entradas. Pero bueno, los que trabajamos, por ejemplo, en las localidades y trabajamos más apartados y demás, lo hacemos nosotros. Todo ese filtro previo, de escucha previa y de, podemos decir, de desechar aquello que no tiene nada que ver con nosotros, porque por ahí te llegan pedidos a través del sistema ticket, me cortaron la luz, o sea, necesito algo con Edensa, llega cualquier cosa. Entonces, bueno, todo eso se limpia, ¿no es cierto? Y bueno, se hace mucha escucha en la premediación, que eso lo van a ver después la semana que viene, perdón, la semana que viene, no el miércoles, con el otro equipo de colegas que van a estar con ustedes. Las partes deben comparecer personalmente a la audiencia, de la misma se le abre un acta, realizada la audiencia, si se logra el acuerdo, los términos se consignan en el acta y se remite al juez de familia o herencia familiar para su homologación y regulación de honorarios, como juicio completo, en caso que intervenga un abogado particular. Y esto es muy importante, sí. Sí. En el caso de intervención del ETI o, por ejemplo, la intervención del CARI, la parte práctica, ¿cómo es? Porque nosotros como no estamos en el poder judicial, ¿cómo se hace? Mira, como te digo, normalmente, a ver, no acontece todo el tiempo esto, pero puede ser que uno lo que hace es mandar un mail o llamarles por teléfono, que eso es lo más factible. Y abras acta de lo que hablaste. De todas formas, acuérdense que todas las actuaciones son reservadas, o sea que tampoco es todo un tema, porque nada de eso va a salir de ahí. Tiene que ver más que nada con nosotros estar en conocimiento de cuál es la situación que está transitando esa familia. En algún caso que nos despierta curiosidad, o que nos despierta sospecha, ¿no es cierto? Entonces es un poco eso. ¿Y ahí qué pasa si vos, por ejemplo, en este caso puntual, vos decís que yo ya lo finalizado, tengo todo ok, lo mando al juzgado, iba al juzgado para su homologación y después me dice, no, mire, mediador, esto no acá. Primero, me enojo mucho. No, yo te cuento lo que me pasa internamente. No, mira, te voy a ser sincera. No recuerdo si han habido muchos casos que nos dicen, che, se olvidaron una partida, se manda. Eso sí, porque nos pasa. Que nos objeten el acuerdo. Para que te objeten el acuerdo, es raro. Puede pasar y les voy a contar yo los casos en los que puede pasar. No me ha pasado, por suerte. Pero puede pasar. ¿Cuándo? Cuando hiciste un acuerdo absolutamente inejecutable. Por ejemplo, el papá le va a llevar ropa cuando quiera. A ver, es una obviedad, pero lo he visto que pasa así. Entonces, sí, no te lo van a homologar. No te lo van a homologar. Lo han recibido homologado. Bien. Bueno.
Eh, no, perdón, iba a hacer ahí un comentario. Muchas veces lo que sí, por ahí el tribunal le ordena producir pruebas. Justamente en el caso que mencionaste recién de la chica que tenía problemas de consumo, tenía un acuerdo anterior, era una delegación de responsabilidad parental y el acuerdo era de octubre del 24 y se homologó en agosto del 25. Y estábamos trabajando, digamos, la prórroga de esa delegación. Y cuando vemos un poco ahí en el sistema, vemos que habían estado ordenando pruebas, porque bueno, también ven si son casos muy delicados el tema de la delegación, en las guardas, porque muchas veces ven, o sea, una familia que está intervenida, especializada, ven que ese abuelo, esa abuela sea potable, a ver quién es, qué ocurrió, quién es el resto del grupo familiar, por orden alguna pericia psicológica. Entonces, por ahí puede llevar a que demore la homologación. Eh, Igualmente, bueno, lo que yo había hablado con los responsables de cada centro de mediaciones, empezaríamos también con casos un poco más simples, ¿sí? Sobre todo lo que es responsabilidad parental, más que nada, que es el grueso también, antes de abordar estos casos que incluso nosotros en el día a día nos preguntamos, che, esto acá está medio raro, ¿ah? Pero sí, por ahí pasa eso, ¿no? No sé de casos por ahí que no hayan homologado directamente. No, no hemos tenido caso que, lo que yo iba sobre esto de los, por ahí, lo de la ropa y calzado, a veces cuando son cuotas tan bajas y en donde hay un monto ya bajo y donde no podemos presionar para cuantificar. Yo siempre trato de llevarlos a cuantificar. Bueno, a ver, pensemos, un par de zapatillas en la primera mitad del año y uno en la segunda. Ah, sí, como que eso suena como a veces más posible. O un par de calzado al año, bien. Pero cuando no podemos cuantificar y hemos trabajado mucho para al menos un monto, ¿sí? Y algo de mercadería cuantificable, poner que ropa y calzado, cuando pueda, no hace a lo fundamental de ese acuerdo. Volvemos a que cada familia es particular. Yo podría responder antes lo mismo que les estoy diciendo. El acuerdo es muy válido porque antes no había cuota alimentaria y tampoco yo puedo tirar abajo un acuerdo porque no está cuantificado ese detalle en un acuerdo que es, a veces son 50.000 pesos por semana. Es estimable que si pasa 50.000 pesos por semana en ropa y calzado no va a poner un monto, ni va a poder poner un monto. Entonces, todo tiene que ver también con qué margen de posibilidad hay en ese acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y yo a veces para evitar, digamos, problemas, como esto que decía Nati, si fuera absolutamente indeterminado, lo que trato es fijar algún criterio de determinación, alguno mínimo. Está bien, vos podés después en etapa de ejecución, se podrá después, en algunos casos, depende de los parámetros que tengas, delimitar ese objeto. Entonces poner algún criterio. Por ejemplo, ropa y calzado, bueno, macanudo, el 100%, el 50%, el 70%, que podamos en etapa de ejecución ir a pelear la liquidación. Que también es difícil Es difícil. después en la ejecución, porque que compré una camiseta, no me dieron, es decir, realmente para la ejecución también es difícil. Yo a veces utilizo, cuando estaba muy difícil la situación, las estaciones, una muda de ropa por estación, estamos hablando de unas de situaciones donde hay muy pocos recursos. Sí, una Muda, como para que el niño tenga una muda, una, dos, de ahí partimos para arriba, pero digo, son ejemplos que a las partes les permiten pensar algo o en invierno es la campera y un par de calzados, en verano es un par de calzados. Sí, explorar, explorar. Exacto. Tratar y poner, por ejemplo, calidad media, para saber que no hay ni el Adidas última generación, ni el de más bajo costo. Entonces, bueno, buscar alguna cosa, algún parámetro mínimo en algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con prestaciones en especie. Normalmente es muy raro que un juzgado devuelva un acuerdo, salvo que ahí lo vamos a hablar. Yo les traigo todo el tema de las actualizaciones. Ahí sí hemos tenido conflictos con los juzgados. Pero bueno, tiene que ver con una postura jurisprudencial. En el tema de la actualización de la cosa. Pero en el resto es muy raro que te objeten la homologación. Generalmente te lo devuelven con un previo, che, faltó tal cosa, o mirá, pero es raro. Bien, perdón. Sí. Por una cuestión, bueno,
ha estado más estable últimamente con respecto a la inflación. Pero ¿cómo hacen? ¿Con qué índice? Me traje toda una figura para eso. No, No, porque como sí. experiencia personal había visto que se hacía por una cantidad de sueldos, se hacía por el mínimo vital y móvil o por ahí se hacía con la medida del curso. Bien, bien, lo vamos a adelantar, no importa, porque son cosas que vienen ahora y es porque es necesario. Después, bueno, porque lo estás preguntando, lo conversamos acá. Acá, obligación alimentaria. Bien, el tema de la actualización. Tenemos la 23, que yo no puedo comprender. Mi sentido común escapa absolutamente que tengamos una ley de convertibilidad después de los debates que hemos tenido y de la emergencia, de la emergencia, de la emergencia. Porque hemos tenido las 400.000 prórrogas de la emergencia económica, pero todavía tenemos esta ley de convertibilidad. Y la 25.561 no cambió el criterio en su momento. Entonces, tenemos todavía ese límite a la actualización, porque no se establece la ley de convertibilidad que no se puede establecer indexaciones. Ley de los años 90. Bien, ¿qué pasó con esto? Ha pasado mucho agua bajo el puente, sobre todo en los últimos 2 años, y sobre todo con el tema de las cuotas alimentarias. Las cuotas alimentarias, con la última estampida inflacionaria que tuvimos en el 23, teníamos un acuerdo hoy, mañana no servía, mañana, literal. Nos pasó en el 23 que no sabíamos qué hacer con los acuerdos. Entonces, ¿qué nos pasaba? Habían juzgados, yo que trabajo a veces en el interior de la provincia, tengo mucha cercanía con el juez, y me decía, vos metele que no tomo luego. Pero bueno, ahí podía serlo. ¿Por qué? Porque estaba con el juez ahí. En la primera circunscripción es más complejo. ¿Por qué? Porque son miles de jornadas parlamentarias, eso que tenemos asociadas, pero a eso había que sumar distintos criterios. Entonces, muy difícil consensuar una dinámica para esto. Entonces, yo ya no tenía problema para poner actualización, por ejemplo, con cuotas escalonadas, donde yo decía el 10% cada 3 meses, y no sirve ese acuerdo, porque la inflación se paró, o al menos se paró en esa proporción. Pero bueno, era una salida para que no tuvieran que meter una modificación de cuota a lo bien bien. Bien, la evolución de la jurisprudencia llegó a un caso muy emblemático de la Suprema Corte de Buenos Aires, que fue muy bueno, el fallo Barrios, donde el fallo Barrios dijo, hay que actualizar porque por una protección dinámica, declaró la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, teniendo en cuenta justamente de que esto comunicaba a todo el mundo, porque obligaba a las mujeres a revictimizar, bueno, normalmente son mujeres, y alimentarían a los hijos, las revictimizabas, haciéndola de nuevo litigar y pasar todo un proceso por una fijación de cuota nueva, porque a los 2 segundos se les desvalorizaba. Entonces, una interpretación dinámica, una inconstitucionalidad de la ley. Esto no tuvo, a ver, no en todos los ámbitos sembró igual. Y hubiera jurado que dijeron que sí, o que no, que ni, demás, hasta que por suerte, en el año 24, el 20 de febrero, la Corte Nacional se pronunció. No declaró la inconstitucionalidad, en realidad lo que dijo la Corte acá fue, a ver, la inconstitucionalidad es la última ratio, evitémosla, pero sí hagamos una interpretación más dinámica. Además, hay que poner algún mecanismo que permita que la cuota no pierda valor. Y nosotros, además, acá en Mendoza, tenemos una gran ventaja. Tenemos un Código Procesal de Familia y Violencia Familiar que lo dice expresamente y que se lo obliga a hacer a los jueces, porque les dice, ustedes deberán mantener el poder adquisitivo de la cuota. Y lo dice el Código Procesal. ¿Son más normas que las que tenemos? Bueno, la Cámara de Familia de acá no estuvo tan de acuerdo con esto. Sí, a partir de este fallo, que tengo entendido, ha habido una impronta diferente en este sentido, pero la Cámara de Familia de Mendoza era bastante restrictiva al respecto. Entonces, muchos jueces no homologaban cuando había un acuerdo de actualización si no había alguna fórmula
que no implicara una indexación directa. Bueno, es lo que hemos estado tratando de cuidar de hacer en este tiempo, ¿no es cierto? De evitar las indexaciones directas, evitar un IPC, evitar un RISTE, evitar el índice de manera directa y buscar algún parámetro de actualización por referencia. Por ejemplo, yo acostumbro mucho en mis acuerdos al salario mínimo vital y móvil, porque el salario mínimo vital y móvil se mueve muy despacito. El impacto no es tan duro. Yo he hecho muchos acuerdos que ven con JUS en algún momento, pero el JUS se actualiza una vez al año, entonces es un sacudón cuando te llega. Ahora sí. No, pero anterior, te digo, no. Era una actualización que se hacía una vez. Ahora sí. Bueno, entonces ponele que cada 3. Ahora no hay problema. Voy a hacer una intervención interdisciplinaria full. Si yo les digo a ustedes, van a actualizar la cuota según el DSM-5, No te entendió nada la gente. ¿cómo se sienten con ese término? Bien. Ellos y personas más, digamos. La vamos a actualizar según el DSM-5 en un porcentaje del 2% del No te DSM-5. entiendo. Lo tenés que calcular todos los meses, ¿sabes? Bien. Una cuestión. Sí. Hay muchas personas que no pueden sacar la regla de 3 simples. Sí. Nosotros la hacemos, yo muchas veces la hago y se la llevan, me piden el papel para llevárselo. Es decir, si este es el 100% del sueldo, el 25% es esto, por esto, dividido esto. Imagínense pensar en un porcentaje del JUS que es algo como si fuera marciano para ciertas personas. Sí. Entonces, eso muchas veces es muy ajeno a la vida de ellos. No es lenguaje claro, no estamos en el lenguaje que ellos se manejan, no les resulta práctico, por más que a los jueces puede que les resulte mejor. Y otra cuestión que a mí me resulta que no es en referencia a algo externo, sino es una referencia de ellos Concreta. que les da previsibilidad. Es decir, bueno, a los 3 meses o a los 6 aumento un 10%. Entonces yo ya sé, yo ya puedo anticipar ese resultado. Y no dependo de un índice que, no sé, Esto es lo que yo más he usado que el porcentaje. ¿Sabes cuál es el problema? Que para mí tiene el porcentaje que no tenemos inflación constante en Argentina. Tenemos inflaciones muy variables. Entonces, los acuerdos que hice en el 2023 no son excesivos y que también no son derechos. Porque hay un 80% de inflación pensada o prevista en ese acuerdo. Entonces la gente tiene que volver a cambiármelo. Lógicamente, ahora se cambia, no pasa nada. Pero si lo ejecutan, se cambia. Dado algo de usuario. Ujú. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, por eso, te puedo mostrar cómo el curso se acompaña, por ejemplo, Al índice. al- Ujú. bueno, Bien, a ver, cuando la gente, por eso, yo esto creo que hay que sentarse con la gente y con mucha tranquilidad a ver qué es lo que ellos quieren. Yo últimamente lo que estoy haciendo en muchos casos que la gente ni siquiera lo entiende lo que les estás planteando y terminan como diciéndote, ¿de qué estás hablando? Yo dejo constancia de que la gente por el momento no quiere actualizar la cuota, por el momento. ¿Para qué? Para que después en el juzgado no le impongan un índice que la gente ni sabe de lo que están hablando. Que por la artículo podrían lograr. Y para que a la vez la gente sienta libertad de volver a mediación a renegociar cuotas más adelante. Entonces, cuando totalmente, entonces si quieren después que ellos vengan y volvemos a charlar en unos meses si no han podido ellos solitos. Yo siempre les digo, ustedes siempre, esto es el mínimo, entonces no pueden no cumplir, pero si hacen más no hay problema. Entonces ya cuando ellos me logran gestionar por ellos mismos, listo, se acabó el conflicto, ¿no es cierto? El problema es cuando no lo logran gestionar y bueno, tienen que volver. Es como dice Nati, estoy totalmente de acuerdo. A veces lo que trato es, juego un poco con el salario mínimo vital y móvil, que es muy de acceso público. Entonces les enseño a buscar en el Google cómo lo tienen que buscar. Yo saco el porcentaje, yo les saco el porcentaje. ¿Cuánto le va a pasar hoy? Entonces, 200.000. Bueno, esto representa tanto hoy del salario mínimo vital y móvil. A partir de ahora usted se mete todos los meses y le enseño en la calculadora cómo lo tiene que sacar. No es muy posible, depende del caso. Sí. Ah, sí, 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 también.
Entonces, por ejemplo, ahí los índices, los mecanismos que ustedes tienen, si se fija sueldo es el ideal. Pero para eso tenemos que tener una persona que esté en blanco. En la Argentina. Trabajar en línea que no tiene un trabajo o sea, mucho trabajo en negro. O si no, blanqueado una parte. Pero el resto no. Que también es lo que nos encontramos con cuotas altísimas. Por ejemplo, te fija un 50-60% de tu salario, porque todos los otros van en negro. Tal cual. Entonces, también mucha inestabilidad laboral, mucho de todo. Entonces, es el ideal, el porcentaje de sueldo, los mecanismos, sin mucha claridad nos piden, y esto está bien, desde los juzgados, si lo vamos a hacer sobre el bruto, sobre el neto, sobre el bruto deducido del cuento de ley, o sea, tener ese cuidado a la hora de dar el acuerdo. Si vamos a incluir saco, no vamos a incluir saco. ¿Qué rubros se van a incluir en el caso de que hubiera, no sé, horas extras, o otras situaciones que se quisieran contemplar? Vamos a sacar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, tener el cuidado a la hora de hacer la redacción para que queden plasmadas. Pero bueno, son todas cosas que uno tiene que charlar con la gente también, porque no toda la gente tiene, como decía Nati, las posibilidades de formación como para comprender de qué le están hablando. La canasta de crianza es otro parámetro que podemos usar. El porcentaje de la canasta de crianza, bueno, va a ser una canasta de crianza, va a ser un 30% de la canasta de crianza. ¿Cuánto es lo que va a pasar? Y que eso también lo pueden compulsar por internet, lo que pasa es que no se actualiza con la misma frecuencia que el salario mínimo vital y móvil. A veces se publica, a veces se deja publicar, depende de la situación. Ahora el JUS, que habíamos hablado como posibilidad, los aumentos escalonados, que eran con los porcentajes, o con cuotas hasta febrero va a pagar tanto, después de febrero va a pagar hasta julio tanto, y a partir de julio tanto. Entonces queda ahí la cuota fijada. Pero después vuelven ya después de 2 años. Pero al menos tenés fijada una secuencia de cuotas escalonadas. Moneda extranjera, otra opción. Padres que viven en el exterior. Tema complejo, porque no todos los juzgados digamos que lo recepcionan de la misma forma, pero lo cierto es que se podría, sí, se podría. Porque si yo tengo un papá que vive en Alemania y que cobra en euros, para él pasar 100 euros todos los meses o 200 euros todos los meses, no serían euros. Lo que pasa es que acá el problema que tenemos el dólar MEP, el dólar MAP, si nos cuestan mucho las unidades de referencia. Entonces, bueno, ese es el gran tema con la moneda extranjera. Ser claros. Exacto, vas por el oficial. El tema es que a veces el oficial está tan desfasado. Ahora tenemos más o menos un oficial equilibrado con el blue. Pero contámela hace un año atrás. Entonces, por mercado libre, eso lo puedo perder en el no van a hacer para el mismo. Entonces, claro, uno piensa que es por el oficial. Pero y cuando no tenés acceso, por ejemplo, a veces para pagar, cuando no tenés acceso al mercado de cambio, esto generó miles de fallos. El tema de que no había acceso al mercado de cambio para hacer posible las grabaciones. Si el hombre vive en el exterior, no hay problema. Pues si lo manda como no siempre son cuentas de usuarios populares, depende de la forma de pago que van pactando. También puede ser que la gente pacte en efectivo o en la billete. Puede pasar. Y A ahora, ver, son casos. perdón, una acotación, pero las cuentas populares están demorando. Demoran muchísimo. Y no Y la transferencia, no sé qué pasa, pero es increíble. tienen que ir a depositar. Claro, las La personas gente nos dice eso. tienen alguna cuenta generalmente, o por Mercado Pago se usa un montón. Hay muchísimos acuerdos que van por Mercado Pago, la cuenta que tienen por el trabajo. Resulta mucho menos engorroso usar una cuenta que ellos ya tengan con el CBU, el alias, y sale. Sí. Sí. Cuenta popular. Sin problema, sin problema. La forma de pago que quieran, mientras quede claro, los evalúan lo que sea. Por ejemplo, no sé, acuerdo en efectivo cuando me entrega recibo, vale. Acuerdo de cuentas de usuarios populares, vale. Acuerdo de cuenta de mercado pago, se ve un tanto, vale. Acuerdo de cuenta del Banco Supervil, cuenta tanto, vale. Y a veces también es Sí. mixto, es un monto en Sí. efectivo y pagan, por ejemplo, la escuela o un deporte que se encargan de pagarlo. Sí. Entonces también eso vale
Sí, los kilómetros traseros, de qué se va a ocupar, como el papá va a pagar la cuota natación, o el club, todo eso se puede consignar sin problema, o las prestaciones en especie. También prestaciones en especie. Le va a pasar, no sé, tengo mucho es un lugar rural también con ingresos muy magros, entonces muchas veces los bolsones de pañal. Entonces el bolsón de 2 bolsones de pañal al mes marca tanto o similar calidad. Entonces ya saben que el intermedio, el Huggy verde. Eso. Sí, ya no el BBC. Bueno, vamos con el BBC. Entonces, las perritas y 2 paquetes de toditas. La señora me dice que 50. Y un poco la cantidad de unidades. Bueno, más o menos meto un parámetro de referencia para la ejecución. Pero no, mayormente no hay problema con la homologación de eso. Bueno. Igual van a ir empezando a conocer también las particularidades de cada juzgado y de cada juez, y bueno, y tienen sus mañas, digamos, por decirlo así. Bueno, que cada uno trabaja con un departamento. Ya conocemos. Claro, la verdad es que van a ponerse con todos los jueces, cada uno Exacto. para hacer conocer a Claro, van a tener los jueces de su lugar. no. Perdón, quería, no sé si querés aclarar. Ah, bien. Ah, Santiago, pues muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí les hice a ver, esto les trajo un acuerdo mío, no significa que esté divino, ¿no? Para que ustedes tengan, yo sé que ustedes saben redactar, son todos abogados, no hay problema. Pero bueno, los elementos que yo considero que tienen que estar presentes, por ejemplo, en este caso, era la suma mensual, la suma equivalente al 30% de lo que percibe por todo concepto como salario bruto, deducido después de ley, con más el importe correspondiente a las asignaciones familiares y la ayuda escolar. Obviamente, yo redacto todo esto en términos técnicos, pero a la gente le explico qué es lo que va a pagar. Mirando el bono, charlando con eso, todos los montos, se los muestro en el bono, qué es lo que va a quedar, ¿no es cierto?, redactado en el acuerdo. Ahí le incluimos a dónde va una cuenta de usuarios pupilares, abrirse a nombre de la niña tanto, de ley tanto. En esto hay que tener mucho cuidado después, cuando vas a pedir una apertura de usuarios pupilares de cuenta, tener en cuenta que cuando vos haces un encabezado del acuerdo, poner el PIN, porque después lo necesitan para girar el oficio de Banco Nación. Entonces también esos detalles, ¿no? O sea, de poner todos los datos, como el contrato, todos los datos identificatorios, el correo electrónico de la gente, si tiene correo, porque a veces algunos juzgados notifican el correo. Entonces, el correo electrónico, por si no los encuentran en el domicilio, los teléfonos, si les pegan un llamadito. Después, yo ahí pongo siempre esa cláusula en el C cuando hago una cuenta de usuarios pupilares, que dejan peticionado al juzgado de familia que se oficie al banco para pagar la cuenta. Para que lo haga el juzgado, porque apenas sí que en esto también van a ser abogados. Entonces, los abogados vean teléfono. Entonces, si el juzgado no lo puede ver, entonces, en esto la oficiosidad de los tribunales es fundamental, si bien estamos en un tema patrimonial, pero son todos menores de edad, entonces, bueno, deberían tener que poder posibilitarlo en esto y no hemos tenido problemas, la verdad que no, vamos con eso. Después ponen bien los datos de la empleadora para que le hagan la retención directa. Si va por retención directa, si va por nada, porque puede ser que no hemos recordado retención directa, que sea un porcentaje depositario en usuarios populares, pero sin retención. Y está bien, no pasa nada. No me no, eso sería realmente responsable. Cuando te cae, a ver, cuando le cae el Estado, tiene toda una oficina de recursos humanos para hacer eso, pero cuando te cae una empresa privada, lo fletan al otro día al hombre. Se quita sin trabajo. Chiste. Sí. Yo por eso charlo mucho el tema de la retención directa, le pregunto a la gente, le digo, usted no va a tener problema en la empresa, entonces, cosa que sepan, porque si se queda sin trabajo, ese niño no come. O sea, entonces, es pensar todo eso. Y además esto que decía Roby, se juega una cuestión de que hay progenitores que no les gusta que les retengan el dinero. Más allá de la empresa, no les gusta que eso no pase por una cuestión. Acuérdense que el dinero simboliza mucho poder, digamos, da poder, a todos nos da poder tener dinero, ¿no?
y distribuirlo también da cierta satisfacción. Incluso a veces comprarle la ropa, que salga él, le compre las zapatillas y se las dé. No es lo mismo que le pase la plata a la progenitora y la progenitora, y parece que él no dispusiera de nada de eso, ¿no? Entonces hay que tener ojo con el dinero, porque el dinero simboliza muchas cosas. No es solamente un billete, implica muchísimo. Entonces, que un acuerdo no se caiga porque no hay retención directa. Es decir, eso sí hay que protegerlo con hay que poner, digamos, criterio de realidad. Sí. Entre no hacer el acuerdo porque no está con retención directa y hacerlo con otro método, es ganar con otro método, ¿no? Más que quedarte sin cuota. Sí. En esto siempre tener en mira los principios básicos que tenemos de nuestra Constitución, el 75, inciso 22, la protección de los vulnerables, la protección de las personas. Esto tiene que ser un norte para nosotros a la hora de trabajar, porque si bien no decidimos, sí estamos acompañando a la gente en una toma de decisiones que muchas veces es orientada en una forma muy grande por nosotros, sobre todo cuando no tienen patrocinio. Entonces, es importante en esto tener todas esas cosas en mira. Poner, por ejemplo, los datos del empleador para que al juzgado no se le genere un tema. Yo ahí les acompaño siempre el bono. Una fotito del bono de sueldo para que tengan todos los datos en el bono. No importa si es el último, el anterior, el viejo. No importa. También para que lo vea la asesora de niños, porque la asesora de niños por ahí, en algún momento, hace muchos años que esto no pasa, porque nos conocen cómo trabajamos, pero miraban los montos que no fueran muy exiguos y demás. Hoy, lamentablemente, con las cuotas bajísimas que hay, las homologan, como sea, con tal de que esté cubierta por lo menos mínimamente la necesidad. Nunca hay cuotas deseables, es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se trata de proteger como sea. Después ahí hice, bueno, por el salario mínimo vital y móvil, un porcentaje, un 22% de un salario mínimo vital y móvil. Hoy, eso desde hace 2 años atrás, que era un poco más alto, había quedado muy desfasado. Pero también poner a dónde va a ir, por ejemplo, una cuenta de Mercado Pago de la señora. CBU tanto, asociado al número de teléfono tanto. O sea, lo que ustedes quieran dar como datos extra nunca está de más. Bien, sí. No queda a ustedes, pero siempre sí, porque tienen más acercamiento, no hay manzana, no hay casa, y eso sí dificulta mucho la homologación, porque los pueden encontrar, no los pueden notificar. Entonces, muchas veces hay que restringir para que llamen a alguien en la mediación, para que le pregunten si le ha llegado la factura de algo, o si muchas personas cada vez más llaman por teléfono para saber Su domicilio. pero eso para que Nos pasa todos los días. Sí, que no te dicen, o les preguntas dónde vive, en el alquiler tanto. ¿Y dónde es el alquiler tanto? Y te miran, no sé la calle, no saben la calle donde viven. Y esto pasa todos los días. Entonces, explicarles que le puedo mandar un mensajito a la señora de alquiler para mandar un link con el domicilio. Algo que uno considera tan básico, bueno, no lo es. Pasa. No, no hace falta. No, es un acuerdo entre partes. Es más, no nos importa tampoco que coincida con el del documento. Generalmente los documentos no están actualizados, tienen domicilios de hace 50 años atrás. No, lo importante es lo que declaren y la mayor cantidad de datos posible. Les pedimos el teléfono, les pedimos claro, WhatsApp, por ahí tiene un número de WhatsApp y otro de llamada, pero no, todo lo que sea. Y otra cosa importante, no sé si la dijiste, pero es el tema de que la renovación del DNI a los 15 años ya no figuran más los padres atrás del DNI. Entonces ahí hay que adjuntar partidas. Tal cual. El tema de los alimentos. También otra referencia que viene siendo durante mucho tiempo, inflacionaria, que nosotros tratamos de mirar los litros de nafta. ¿A cuánto está el litro de nafta súper en esa localidad? Pues también hay que poner el lugar. Ahora que tenemos los precios desregulados, ni siquiera en las estaciones de servicio está el mismo precio. Pero bueno, en ese momento había un precio uniforme para IPF en todo el país. Entonces, bueno, poníamos, qué sé yo, en Mendoza, en tal lado, el litro de nafta. Entonces servía, no puede poner también la estación de servicio, ¿no es cierto? Y llevarlo como parámetro, tantos litros de nafta o tantos litros, no sé, de
Puede ser cualquier referencia a algún bien o servicio que sea fácilmente comprobable. El tema es poder determinar claramente para que ellos puedan hacerlo, ¿no es cierto? Bien, ahí está lo que decía la Nati. En especie, una muda de ropa consistente en dos prendas. Pantalón y abrigo, campera o uso, de calidad intermedia de elección del padre, o pantalón y remera de calidad intermedia de elección del padre para el niño contra entrega recibo. O sea, ponemos también la elección de quién. Si tiene una pelea, tratamos de charlarlo con ellos a ver si están de acuerdo en esa forma o cómo lo van a hacer. Bien. Algo que pasa muy habitualmente. Perdónenme que salté brutalmente de los temas pero me vino a los minutos que sé que es un tema álgido por ahí. Un clásico, ¿no? Estar en las audiencias y que te digan 50 y 50. El 50 y 50, y ese le comentaba a mí esto, ¿no? Yo sé que 50 y 50 más o menos, pero es 50 y 50, siempre 50 y 50. Bueno, ¿y cuántas horas cuida cada uno al chico? Ahí se nos desbarató un poco el 50 y 50, ¿no es cierto? Porque generalmente hay un progenitor que le ha puesto muchas más horas cuerpo a la crianza, que convive, y bueno, y eso tiene un valor económico y hoy está reconocido por el código. Y además, el código, el artículo 666, habla de cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Recursos equivalentes. Si tenemos recursos equivalentes. Y esto sería muy normal en un cuidado alternado, donde tenemos los tiempos absolutamente divididos de una forma absolutamente igualitaria. Y que no hagan gastos que ocurran siempre en la misma semana o en el mismo, porque también podría pasar. Entonces tenemos que hacer una revisión. En eso es muy importante la agenda del mediador, los rubros, el poder cuantificar en rubros. ¿Y esto quién lo cubre? ¿Y esto quién lo satisface? ¿Quién paga el club? ¿Quién paga la escuela? ¿Quién paga la obra social? Y cuando pagan la escuela, ¿la matrícula también la pagan entre los dos? ¿O la matrícula la paga uno? Por el cuotas puede ser una cosa, pero la matrícula otra. Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de cosas. En el caso de recursos no equivalentes, ¿esto que decías tú? La merienda. La merienda. Los uniformes, los regalitos de los cumpleaños. No, pero la merienda es fundamental. La merienda es Sí. un tema, es un gasto Es caro. muchísimo. Cuando uno saca cuenta de una merienda diaria para la escuela, Muchos papás también lo ordenan, me ha pasado en las audiencias, lo ordenan una semana cada uno. Entonces lo hacen de esa forma más equilibrado. Bueno, esto del tironeo de entonces me lo llevo a vivir conmigo, tengámoslo al mismo tiempo, no te paso cuota. Bueno, que eso vulnera absolutamente el interés superior del niño, la estabilidad, el centro de vida, todo lo que ya sabemos, pero además pensar que la ley cuando habla que cada uno contribuirá en relación a sus recursos. Sabemos, la necesidad del alimentado, los ingresos del alimentante, pero la ley lo dice específicamente en proporción a su riqueza, o sea, las posibilidades económicas de cada uno. Entonces, esto nos marca que no es 50 y 50, que cada caso nos va a determinar cuál es el criterio de justicia. Y que en el marco de la mediación, siempre se los digo, que el criterio de justicia lo fijan ustedes. ¿Por qué? Porque yo no soy jueza, entonces yo no voy a decidir, no voy a fijar el criterio de justicia. Y solo ellos pueden determinar cuánto conocen, cómo viven, conocen cuáles son las necesidades de su hijo, y además de conocer eso, conoce cuánto gana cada uno. Y ahí entra la miradita que hizo el otro de Chapulín, la realidad, no tenés los ingresos, ¿no es cierto? No te hagas, no te hagas. y otra cosa importante en relación a esto es esto de sostener el mismo nivel de vida del niño en los dos hogares. Resulta imposible. Es decir, hoy con 2 sueldos se alcanza a sustentar una casa. Imagínense duplicar un alquiler, duplicar en 2 casas con impuestos, es decir, es imposible. Es decir, o un progenitor tiene donde los chicos tengan para dormir y el otro se muda a donde sea. Entonces, ojo con esto de ser, digo, de que no nos pongamos en más severos de lo que la realidad da. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué se puede? ¿Con lo que se puede? Esto de dormimos todos en una habitación. ¿Se puede dormir todos en una misma habitación manteniendo la intimidad de cada uno y respetando las cosas? No es necesario 2 habitaciones, porque van a empezar
a escuchar muchas cosas, es decir, mientras que se respete que el niño está en el baño y nadie le abre la puerta, que no estén desnudos, no sé, barajándose por ahí. Se puede armar un colchón. Hemos hecho mediaciones donde hay chicos que duermen sobre Colchoncito. varios acolchados y tiene su cama y no es que está durmiendo con cualquiera y esa cama se desarma en la mañana, es decir, atengámonos a que hay que hacer lo posible con lo que hay, no Sí. imponer nosotros más estándares de los que la familia pone. A mí me han llegado mamás llorando, diciéndome me los va a sacar, me dice que me los va a sacar porque no tengo cama. Entonces, bueno, darle la tranquilidad a ese papá o a esa mamá de que nadie le va a sacar a sus hijos, de que ningún, por un tema de pobreza, va a dejar que ese niño no esté cuidado por sus progenitores. Entonces, cambiar también ese paradigma, porque eso tiene que ver con un paradigma de la infancia vulnerada, viejísimo, pero que todavía lo tenemos pegado en el imaginario colectivo. Entonces, explicarle a ellos que el sistema es para la protección, pero que no es un sistema tutelar al estilo antiguo, no, que eso cambió, que se van a valorar las posibilidades reales de ellos, qué es lo que ellos hacen por el bienestar de su hijo y cómo la reman cada día. Bueno, y darle a la gente también esa tranquilidad. Esto del nivel de vida que decía Nati, además, tenemos una vieja concepción, sobre todo los que somos más viejitos, a mí no me pasa, que el código anterior hablaba de nivel de vida. El nuevo no lo menciona, no es más un parámetro. Lo que sí dice el código nuevo, o el código actual, habla de que se hará con recursos equivalentes, si tienen recursos equivalentes, si no tienen recursos equivalentes, que mantengan, que traten en la medida posible de que el niño no la pase mal en un hogar y en el otro fantástico. En uno va a McDonald's todos los viernes y en el otro no tiene para comer a las 12. Eso no conozco el código, pero todos sabemos, y el legislador también, que cuando nos separamos la vida es más cara, porque son dos hogares. Entonces es muy difícil tener el nivel de vida anterior. Es muy difícil, salvo que han mejorado sustantivamente las condiciones económicas de los trabajos de las personas. No es lo que habitualmente pasa. Habitualmente hay que dividir, y este dividir lleva a una repartija, sobre todo en un momento de crisis, donde nos vamos acomodando y nos vamos achicando. Pero lo que tratamos es de que la pase lo mejor posible en los dos hogares. Y cuando esté en uno, no sufra penurias. Como en esta técnica que ustedes, si se recuerdan, la mutualización del conflicto, que es esto de que estamos los dos en lo mismo y nos involucra, decir, bueno, ¿qué consideran ustedes que su hijo no tiene que perder? Los dos. Y no queremos cambiarlo de escuela, o queremos que siga teniendo a ese deporte, o queremos que siga tomando, tiene que hacer un tratamiento. Entonces ahí ellos priorizan eso, que no hay que están de acuerdo. Y es un punto fuerte después para trabajar lo que no les gustaría y uno les puede dar ejemplos a veces de ridículos, pero decir, bueno, ¿están de acuerdo con que coma carne, coma verduras, coma huevo? Sí, por ejemplo, podemos. Bueno, ¿vamos a sostener eso? Sí. Digo, empoderarlos desde lo que sí pueden, ¿no? De ahí en adelante, ¿va a ir a la escuela y va a tener los útiles? Sí, va a tener los útiles. Porque si no es como marcarles solamente lo que no pueden y es bastante pesado para un padre recibir que no le estás pudiendo dar lo básico. Bueno, ahí también me salió un ejemplo, no me ha pasado mucho, pero bueno, la fijación de una cuota alimentaria en efectivo, cuando la entrega de recibo, lo más sencillo del mundo, y un reembolso de gastos. Porque hubieron, siempre viene la mamá que te dice, pero es que nunca me pueden hacer nada, entonces quiere los 10 años libres. Entonces, bueno, explicarles que la ley prevé el reembolso de gastos con una prescripción de un año, bueno, explicarles un poco cómo es el tema jurídico para que al menos estén mínimamente sepan lo mismo. Y ahí hicimos un reembolso de gastos que se reconoció en tantas cuotas pagaderas, una del 15 de marzo del 2022, la segunda, y en cuotas. Era una posibilidad para una situación particular que se presentó. Bueno, el tema de los hijos mayores de edad, también nos piden desde los juzgados, esto es un criterio que hemos consensuado últimamente, vieron que lo puede pedir tanto la mamá que convive, o el papá que convive, como el hijo mayor de edad. Pasaba que te daban los juzgados y después había problema con el tema de citar al chico, consideraban que era necesaria una ratificación.
Entonces lo que estamos haciendo ahora es, o lo citamos también al joven, si quiere venir, a veces no quieren. El otro día yo tuve uno que los padres me miraron como diciendo, no, no lo vamos a meter en esto, y yo me decía, y yo no me miraba diciendo que tenían razón. Y le dije, ¿me pueden hacer un favor? Sí, llámenle, díganle que voy a hablar yo 2 minutos con él para decirle si está de acuerdo o no con lo que digan ustedes. Y me dijo, ok, lo llamé por teléfono, sí, lo que digan mi hijo está bien. Dije, constancia. Que el hijo había ratificado lo que sus papás habían manifestado y de acuerdo que eran hecho. Chao, se fue un problema. Pero bueno, tenganlo presente porque es cierto que la madre o el padre que convive está legitimado para hacerlo por sí. Entonces, no habría inconveniente. Dice, obtener la contribución hasta los 21 años y después de los 25 hay un tema de carga de la prueba diferente. Se invierte la carga de la prueba. Hasta los 21, sí o sí, deriva de la responsabilidad parental. Es una responsabilidad parental extendida de los 18 a los 21 como responsabilidad parental extendida. Pero de los 21 a los 25, si continúa estudiando y no puede, no tiene el tiempo necesario para proveerse de los medios, puede solicitar que se extienda hasta que cumpla los 25. A ver, judicialmente es un tema de prueba. Hasta los 21 no tengo que probar nada. Usted, papá, pruébeme y su hijo se puede autoabastecer. De los 21 a los 25, al revés. Usted, hijo, pruebe que no puede trabajar. Pero a nosotros no nos importa. Pues es un tema de los jueces y a nosotros no nos importa. Si están de acuerdo, se va el tema. Así que en eso no hay problema. Bueno, el tema de los hijos no reconocidos. Temón, que por ahí te caen en las audiencias y te dicen, no, los problemas no tienen apellido. El no tener el apellido no está reconocido, básicamente, ¿no? Porque no se ha incluido en el nombre. Bueno, nosotros, digamos, esto ha sido discutido muchas veces de si lo hacemos, no lo hacemos, ¿por qué? Porque el Código Civil, ¿qué es lo que dice? Que se pueden fijar alimentos provisorios durante el juicio de afiliación e incluso antes por un plazo que le fija el juez para interponer la demanda. En mediación les pedimos que si vienen vengan con hijos reconocidos. Si vienen vengan con hijos reconocidos. Si no, lo que nos pasa, y a ustedes les debe pasar, porque ustedes están muy cerca de las municipalidades, generalmente de los registros civiles. Los mando a registros civiles. Los mando rapidito, traigan el reconocimiento y tráiganme una constancia de la oficina, porque no va a estar la del acta, de que acaba de comprarse el reconocimiento de tal chico, y se lo hace en el registro civil, me lo trae y lo meto en el expediente. Para evitar todo ese devaneo, ¿no es cierto? Cuando uno está en lugares con acceso a los registros, está bueno. Sí les traje un caso que les decía de daños por falta de reconocimiento, que me pasó, y ahí lo que hice fue tratar de poner todos los datos del expediente para que el juzgado tuviera, porque no había partida todavía. La partida nueva no estaba, todavía estaba inmovilizada, no había salido del oficio, estaba todavía en proceso. Y bueno, puse todos los datos del expediente y puse que las partes, en ejercicio de la acción de filiación incoada por la señora MM, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, acuerdan en que el progenitor RR, cuyos datos personales obran en encabezamiento, entregara a la señora, cuyos datos también obran ut supra, en carácter de indemnización y reparación integral, por todo concepto, por los daños extrapatrimoniales derivados de la falta de reconocimiento de la misma como hija del mismo, conforme fuera declarada la filiación en la sentencia referida, la suma de esos tantos depositada del 1 al 10 de cada, en 6 cuotas mensuales iguales consecutivas de 100.000 pesos cada una, del 1 al 10 de cada mes, se ven todos los datos, y le pongo abajo que las partes acuerdan que esta reparación de daños tiene carácter integral, y una vez satisfecha, quedará concluido por este concepto cualquier deuda. Para que no se renueve este tema, para que no quede, pero no me indemnizaste. Estamos hablando de la falta de reconocimiento, nos estamos poniendo de acuerdo en instancia de mediación, lo cerramos. En este caso se ve así, podría ser que no acordáramos nada. La mujer embarazada, también. No se dan casos de mujeres embarazadas que vienen a reclamar cuota alimentaria. Bueno, en esto tener en cuenta que la cuota no es para el niño no nació. Es para la mujer. Está previsto así específicamente en el Código Civil.
Entonces, la cuota alimentaria es para la mujer embarazada mientras dure la gestación, ¿no es cierto? Ahí lo puse como alimentos provisorios mientras la mujer embarazada y le pago durante el tiempo que se prolongue el embarazo y hasta el momento del nacimiento con vida, o en su defecto, me contesta la interrupción del mismo por cualquier causa, la suma de tanto. Cuando nazca el niño, por supuesto, ahí hablaremos de los alimentos del niño, ¿sí? Pero hasta acá, los de la mujer embarazada. Incluso el deber de información, por ejemplo, acá se obligó, que me pareció muy bien, la mamá se obligó a informarle al papá la fecha de parto, a los controles médicos para que en la medida de lo posible pudiera acompañarla. Todas cuestiones que durante ese tiempo se habían visto interrumpidas por la ruptura entre ellos y que, bueno, a partir de ese momento se pudo reactivar. Bueno, y la obligación alimentaria de los ascendientes, que también el código prevé expresamente que ellos, se puede solicitar alimentos de manera subsidiaria y se puede incoar incluso en la misma acción que contra los padres. Y esto también genera algunas situaciones porque a veces vienen, pero todavía no tienen ni siquiera la acción iniciada contra el progenitor. Entonces, bueno, al menos en esos casos, o citar al progenitor, o si es un caso, por ejemplo, puede haber una provisión de tratamiento, que no lo podamos citar, al menos saber si ya está en curso, cuál es la situación para ponerlo en conocimiento de esto también a los abuelos. Y también para poder dejar constancia, llegado el caso, en el acuerdo. De que, por ejemplo, si yo les digo, tráigame todo lo que tenga que le dio el abogado. Entonces, me traen la sentencia de ejecución, o me traen la sentencia de fijación de alimentos, trato de juntar lo que más pueda. ¿Qué pasa si tienen prohibición de acercamiento? ¿Hacer dos audiencias? No, a ver, si hay una prohibición vigente, el caso ya fue declarado no mediable, la señora seguramente ya tiene un certificado contra el padre. Entonces va a iniciar la acción contra el padre y el abogado lo que le está pidiendo es, fíjate si puede con el abuelo, si no puede meter la acción completa. Muchas veces pasa eso. Y bueno, vamos viendo en el caso, porque a veces algunas mamás, y me ha pasado en muchas audiencias, que no quieren demandar a los abuelos. O sea, que lo que quieren es convencerlos para que le tire la oreja al papá. Sí. Con relación a lo que preguntaba mi colega, el acuerdo, el convenio que hemos firmado implica o tiene una cláusula de que no vamos a derivar casos en los que haya violencia familiar. Así que, obviamente, igual puede surgir en el medio, ¿sí? A lo mejor nosotros le derivamos un caso, o, ojo, o a lo mejor desconocemos que hay violencia familiar, porque puede ser que no haya una prohibición de acercamiento y haya violencia, o se haya dado después. Ahí en esos casos ustedes estarían habilitados a darle el certificado de causa no mediable, o bien eso también estamos abiertos a hablarlo, a que ese caso concreto nos lo devuelvan y nosotros les pasaríamos otro como para nosotros evaluar la mediabilidad de último. Sí, por supuesto. Puede ser que no hay nada y resulta que cuando ustedes lo reciben, advierten que hay un caso. Sí, la lista es, pasamos un escrito, decimos que tengo a todos por sistema, todo un reconocimiento de que habemos simplemente el caso Perdón. Eso, yo decía que en ese caso nosotros, como mediadores, tendríamos que hacer un escrito comunicándole a ustedes que tomamos conocimiento, por ejemplo, ¿no? De que el mediador toma conocimiento de que podrían haber casos de violencia familiar y es por eso que lo pasamos a revisión o es posiblemente no mediable. Eso lo vamos a ir viendo en el día a día, y son cosas que, obviamente, si ustedes están seguros que hay una situación de violencia, están habilitados a pedir el certificado de causa no mediable y cerrar la etapa prejudicial. Sí. Entonces, bárbaro. Ahora, si les genera ciertas dudas, o sea, vamos a estar abiertos, tienen mi teléfono, todo, el del secretario, directamente por sistema, no hace falta un escrito ni nada. El sistema que vamos a usar permite derivar, asignar casos de una persona a otra. Entonces, ahí en el avance se devuelve, atento que se advirtió una posible situación de violencia a lo final que sea contratada o algo así. Ya lo podemos
ir ajustando cuando surja un caso concreto. Otra cosa, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, esto mucho. Chicos que vienen y que tienen, no sé, 16 años, 15 años y vienen con su bebé, vienen a solicitar una mediación. ¿Pueden, no pueden? Sí, por supuesto que pueden hacer la mediación y hoy el Código Civil y Comercial lo dice específicamente que ejercen la responsabilidad parental sobre sus hijos. Así que debemos hacer perfectamente la mediación con ellos solos sin necesidad de que estén los padres de ellos. ¿Los padres se pueden oponer? Sí, se pueden oponer cuando hay causales graves que generen que los actos resulten perjudiciales para el niño, ¿no es cierto? También pueden intervenir cuando el progenitor omita realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. ¿Me ha pasado alguna vez? No. Los chicos, jovencitos, cuidan a sus hijos como los cuidamos los amigos. En líneas generales, no hay problema. Y además, si vemos que lo que están pasando es algo que va en contra del niño, nos vamos a dar cuenta nosotros de que efectivamente no le voy a pegar todo la tarea. Y sí, lógicamente, directamente nosotros vamos a declarar ahí una no mediabilidad. O bueno, llamaremos en ese caso al progenitor de ese papá adolescente para conversar y ver cuál es la situación, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los papás adolescentes ejercen el cuidado de sus hijos y ejercen la responsabilidad parental de ellos. Entonces, podemos perfectamente hacerlo con ellos sin necesidad de que estén los padres. A veces los padres se quedan afuera. Yo les pido, si los dejan hablar a los chicos solos y que ellos esperen afuera un rato, y cualquier cosa van a consultarles si tienen alguna duda, pero saber que son totalmente autónomos y están legitimados para seguir en la clase. ¿Sí? A esto le sumo que si bien por ahí es estratégico citar a los padres o tener una entrevista con los padres, si los adolescentes no tuvieron inconvenientes, cuando hay problemas entre los adolescentes y los padres, es decir, que un progenitor no se lleva bien con el padre de la chica, por ejemplo, es conveniente transmitirles a los padres lo que ellos han acordado para legitimar eso, porque si ellos viven en la casa de los padres, las reglas, volvemos a decir, que rigen en esa casa son las de los padres, no las de ellos. Entonces ellos dicen, sí, un régimen de visita, cada qué sé yo, y después el padre dice, yo, este pibito se acerca y le tiro piedra porque no se hizo cargo, porque... Entonces, por ahí hay que, volviendo a la familia, a cada familia, hay que ver si es estratégico legitimar en ese momento a los abuelos mostrándole, o si ellos quieren opinar algo, si mira, no, que en la casa no vaya, bueno, entonces no va a hacer un acuerdo en un territorio, por decir así, que no va a ser, vamos a generar algo violento, ¿sí? También el tema de la diferencia entre lo que es titularidad, ejercicio de la responsabilidad parental y lo que tiene que ver con el cuidado personal. La gente va y pide la tenencia. Y esto ha quedado en el imaginario colectivo. Y la gente va y te pide la tenencia. Entonces, explorar con ellos qué entienden por tenencia. Porque lógicamente no todos entienden lo mismo, ni siquiera los juristas a veces se ponen de acuerdo, ¿viste? En los alcances. Saber que titularidad, obviamente, esto es algo que es una novedad para ustedes, perdón, que retome algunas ideas, pero saber que la titularidad tiene que ver con el conjunto de deberes y derechos, que para el cuidado de nuestros hijos, la protección de ellos, mientras sean menores de edad, que ejercemos es ese conjunto que tenemos en nosotros y que titularizamos, sí, como padres. El ejercicio tiene que ver con la actuación concreta de esos derechos, ¿sí? Ahora, el cuidado personal es un desmembramiento de ese ejercicio. Y como desmembramiento que es ese ejercicio, tiene que ver con los actos cotidianos, exclusivamente, no con todos los actos. Entonces, el ejercicio de titularidad por un lado, eso no lo tocamos. Eso tiene que ver con digamos, la capacidad de derecho para ese ejercicio. Eso no lo tocamos. Ahora, el ejercicio propio de la responsabilidad parental tiene que ver con la actuación concreta en todas las decisiones que tengan que ver con los deberes y derechos que ponemos en actuación para manejar la vida de nuestros hijos, podemos decir, o para estar presentes en la vida de nuestros hijos y coordinarla. Y por el otro lado, el cuidado personal que tiene que ver básicamente con un desmembramiento o una faz material de ese ejercicio para los actos cotidianos. Y esos actos cotidianos que encabezan quién están, ¿cómo es? Saber que la opción legislativa es el cuidado compartido.
pero es una opción legislativa que se presume que, sin embargo, las instituciones insisten en no presumirlo e insisten en pedir desde muchas reparticiones, no, pero tráigame el papelito del juez que diga que usted tiene el cuidado o que hay un cuidado compartido. Pero si se presume legalmente, no. Entonces, bueno, los hacemos igual, a veces para que les paguen la asignación en ANSES, para que hagan algunos trámites y demás, y queda la constancia de que los dos están de acuerdo más. Pero bueno, es una opción legislativa en principio por el cuidado compartido. Para la inscripción en la escuela también lo Bueno, a veces la comunicación interinstitucional no funciona mucho. Entonces, sí tener en cuenta que normalmente sobre lo que trabajamos es sobre cuidado personal. Normalmente la gente lo que quiere charlar es del cuidado, o sea, de las decisiones cotidianas, de lo que tiene que ver con lo cotidiano. Ahora, hay otras cuestiones que hacen al ejercicio y que van más allá de lo cotidiano. Por ejemplo, un cambio de residencia. Eso involucra el ejercicio, pero no el cuidado. ¿Yo puedo cambiar la residencia de mi hijo, en principio, sin el acuerdo de la otra parte? No. No. ¿Por qué? Porque le estoy impidiendo ejercer sus funciones paternas. Tiene que ver con, y por eso se puede oponer judicialmente, por eso puede practicar oposición. Fíjense. A ver, ¿por dónde lo tenía? He metido tantas filminas y he hecho tanta lío que... Sí. ¿Qué implica el ejercicio compartido? Poder de iniciativa igualitaria. Que los dos tenemos poder de iniciativa para la toma de decisiones. Que se considera que uno lo que hace y el otro lo vale y viceversa. ¿No es cierto? Esto lo presumimos. Una presunción de conformidad del otro frente a terceros. Ahora, no tomar decisiones que afecten el ejercicio regular de la función del otro progenitor. Si yo me lo llevo a vivir a España, o me lo llevo a vivir a La Quiaca, para no sacarlo del país porque voy a necesitar la firma del otro padre, pero me lo llevo a vivir a La Quiaca y no le aviso nada, ¿qué estoy haciendo? Estoy impidiendo el ejercicio regular de la función, porque le estoy impidiendo el acceso al niño. Entonces, eso tiene que ver con el ejercicio más que con el cuidado. Y son cuestiones a tener en cuenta a la hora de practicar acuerdos y de discriminar funciones. ¿Usted se va a ocupar de qué? Y yo me voy a ocupar de todo lo que tiene que ver con las tareas, porque la verdad es que yo soy más leído y la verdad es que yo me siento con el nene y tengo más posibilidades de ayudarlo en las tareas. Bueno, ¿y usted va a las reuniones escolares? Sí, yo voy a las reuniones escolares, voy a los actos y demás. Él va a veces cuando se acuerda, pero no quita que no vaya, pero la que se ocupa de eso soy yo. ¿No están de acuerdo en que sea la mamá la que tome estas decisiones? Y uno puede hacer discriminación de funciones. O, por ejemplo, las decisiones médicas, no, eso se encarga el papá, porque a mí me da un miedo bárbaro. Lo pinchan al nene y yo lloro cuando le sacan sangre. Bueno, ¿y el papá gestiona los turnos? Sí, el papá gestiona los turnos. Bueno, tener en cuenta todo ese tipo de cosas para el ejercicio. Esto de los domicilios pasa un montón, de personas que reciben una propuesta laboral en otra provincia o que rearman su familia porque son jóvenes o grandes, ¿me entiendes? Y la pareja la trasladan con un trabajo. Y realmente son situaciones que muchas, cuando son, no sé, viajes muy largos, terminan en algo que tampoco un juez, digo, no es fácil de resolver esto del centro de vida del niño, pero con situaciones laborales entre medio. Sí, y a veces los cuidados alternados por bloques de tiempo funcionan también, tenerlo en cuenta, la posibilidad de hacer un cuidado compartido alternado por bloques de tiempo, que están las vacaciones con un progenitor en un lado y con el otro está en el resto del año, mientras se garantice también la comunicación por otras vías, ¿no es cierto?, durante el año, ¿no? El papá no sabe absolutamente nada. Millones de alternativas que se van presentando en la práctica. No les quiero tomar más tiempo, porque les habíamos prometido terminar a la una y pobres han estado ahí al pie del cañón un montón. Lo que necesitan estamos para auxiliarlos, para también nutrirnos de ustedes, que seguramente la experiencia comunitaria será hermosa y van a tener mucho para contarnos, así que... Bueno, chicos, ha sido, me parece más que productiva la jornada, muy intensa, mucha información. Espero que la puedan ir procesando.
de a poco, igual también siempre recordarles que se pueden quedar tranquilos que vamos a estar en permanente comunicación para las dudas que vayan surgiendo y que todo esto se va a reforzar con la instancia práctica, ¿sí? Así que bueno, estamos, como dijo Roberta, disponibles 100%, ¿sí? Nos vemos el miércoles, también presencial, a la misma hora, a las 9. ¿Ah? Bueno, muchas gracias a todos. Sí, las vamos a subir. No, de la aula subimos la primera. No, al portal. Yo les mando un link. Muy bien. Perfecto.